Jack el Destripador, el terror de Whitechapel. Londres, 1888. Una ciudad vibrante, llena de contrastes, donde el esplendor de la revolución industrial convivía con la miseria de sus barrios más pobres. Pero entre las sombras de Whitechapel, una figura macabra e invisible desató una ola de terror que aún hoy sigue paralizando a quienes escuchan su nombre: Jack el Destripador. El caso del Destripador no es solo uno de los crímenes más sangrientos y crueles de la historia, sino también uno de los mayores misterios jamás resueltos. Con un número limitado de víctimas confirmadas, pero con un impacto inimaginable en la sociedad, su legado sigue vivo, alimentando teorías, especulaciones y obsesiones. En esta narración, exploraremos los eventos escalofriantes que marcaron a Whitechapel, analizaremos las pistas, las investigaciones, los sospechosos y reflexionaremos sobre cómo este oscuro capítulo revela las profundas fallas sociales de la era victoriana. En el siglo XIX, Londres era la joya del Imperio Británico, un centro de innovación, poder y riqueza, pero en sus entrañas escondía una realidad muy distinta. Los barrios pobres, como Whitechapel, estaban hacinados, sucios y plagados de enfermedades. Para muchos, salir adelante significaba recurrir a trabajos informales, mendigar o, como en el caso de las víctimas del Destripador, al trabajo sexual. Whitechapel era un lugar donde el peligro acechaba a cada esquina. Sus oscuros callejones se convirtieron en el escenario perfecto para un asesino que se movía con precisión quirúrgica, cazando a mujeres vulnerables mientras la ciudad miraba, horrorizada. El 31 de agosto de 1888, la tranquilidad de la madrugada se rompió con el hallazgo del cuerpo de Polly Nichols, una mujer pobre que esa noche había tratado de ganar un poco de dinero para pagar una cama donde dormir. Su cuerpo fue encontrado mutilado, con marcas de extrema violencia que mostraban la crueldad y el control de su asesino. Polly Nichols se convirtió en la primera víctima documentada del asesino, que más tarde sería conocido como Jack el Destripador. Su muerte fue el inicio de un macabro patrón que pronto sumiría a Whitechapel en el pánico. Aunque el número total de víctimas de Jack el Destripador sigue siendo un tema de debate, hay 5 asesinatos conocidos como los canónicos, que la mayoría de los expertos atribuyen al mismo perpetrador. Mary Ann Polly Nichols, encontrada el 31 de agosto de 1889. Annie Chapman, atacada brutalmente el 8 de septiembre de 1888. Elizabeth Stride, asesinada el 30 de septiembre de 1888, aunque su caso sigue siendo debatido debido a diferencias en la mutilación. Catherine Eddowes, encontrada poco después de Stride esa misma noche. Mary Jane Kelly, la última víctima confirmada, brutalmente asesinada el 9 de noviembre de 1888. Cada una de estas mujeres era parte de la población más vulnerable de Whitechapel. Sus muertes no solo trajeron horror, sino que también reflejaron la negligencia de una sociedad que ignoraba a los más marginados. Mientras los cuerpos se acumulaban, el miedo dominaba las calles. Las mujeres temían salir durante la noche, los rumores crecían y la prensa convirtió a Jack el Destripador en una figura casi mítica. En cada esquina había sospechas. Cualquier hombre que pareciera sospechoso podía ser interrogado o atacado por una multitud enardecida. Nadie estaba a salvo del clima de paranoia. Lo que distinguió a Jack el Destripador no fue solo la cantidad de víctimas, sino la ferocidad con la que actuaba. Sus asesinatos sugerían un conocimiento anatómico, lo que llevó a especular que el asesino podría ser un cirujano, carnicero o alguien con experiencia médica. La mutilación de los cuerpos era tan extrema que muchos policías y testigos quedaron marcados psicológicamente por las escenas. Este nivel de violencia no tenía precedentes, y eso reforzaba la sensación de que el asesino no era un criminal común. La policía de Londres, tanto la metropolitana como la de la ciudad de Londres, se enfrentó a desafíos abrumadores.
La falta de tecnología forense, la sobrecarga de trabajo y la presión pública afectaron su capacidad para encontrar al responsable. Se siguieron pistas, se interrogaron a cientos de sospechosos y se pusieron en marcha patrullas nocturnas. Pero con cada nuevo asesinato, el asesino parecía ir siempre un paso adelante. Uno de los elementos más inquietantes del caso fueron las cartas enviadas a la policía y a los periódicos, algunas firmadas con el infame alias Jack el Destripador. La más famosa de estas cartas, conocida como From Hell, desde el infierno, contenía un trozo de riñón humano, afirmando que era de una de las víctimas. Aunque la autenticidad de estas cartas sigue siendo debatida, sirvieron para intensificar el pánico y reforzar la imagen de Jack como un monstruo despiadado. La noche del 30 de septiembre de 1888, conocida como la Noche de la Doble Matanza, Elizabeth Stride fue encontrada muerta, pero con señales de un ataque incompleto. Apenas una hora después, Catherine Eddowes fue asesinada y mutilada. Este doble crimen mostró la escalada de riesgo y la audacia del asesino. También aumentó la confusión de la policía, que ya estaba luchando para conectar las piezas del puzzle. El 9 de noviembre de 1888, el cuerpo de Mary Jane Kelly fue encontrado en su habitación. Este fue el asesinato más brutal y gráfico de todos. El nivel de mutilación hizo que apenas fuera reconocible. Con este último crimen confirmado, los asesinatos del Destripador parecieron detenerse. ¿Pero por qué? ¿El asesino murió? ¿Fue encarcelado por otro crimen? ¿O simplemente dejó de matar? A lo largo de los años, más de 100 nombres han sido propuestos como posibles identidades de Jack el Destripador. Entre los sospechosos más notables están Montagu John Druitt, un abogado que terminó con su vida poco después de los asesinatos; Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía cerca de Whitechapel y que sufría problemas mentales; Príncipe Alberto Víctor, miembro de la familia real británica, aunque esta teoría se considera poco probable. Ninguno de estos sospechosos ha sido probado como el verdadero asesino, lo que deja la puerta abierta a todas las posibilidades. Los crímenes de Jack el Destripador no sucedieron en un vacío. La pobreza extrema, la falta de apoyo social y los prejuicios hacia las mujeres pobres y trabajadoras sexuales crearon las condiciones ideales para que un asesino actuara sin ser atrapado. El caso expone la negligencia sistémica de una sociedad que daba la espalda a los más vulnerables, permitiendo que la oscuridad se apoderara de ellos. Jack el Destripador dejó no solo un rastro de sangre, sino también un impacto imborrable en la cultura popular. Novelas, películas y documentales han mantenido viva su figura, aumentando el interés sobre su verdadera identidad. Algunas historias lo convierten en un genio del mal, otras en un monstruo depravado que encarna los miedos más oscuros de la humanidad. A más de un siglo de distancia, seguimos preguntándonos quién fue realmente Jack el Destripador. Con cada teoría descartada y con cada nueva pista desmentida, el caso insiste en quedarse como un enigma, enseñándonos no solo sobre el horror, sino sobre la complejidad de una sociedad marcada por la desigualdad y la pérdida. El Destripador permanece en las sombras, pero su historia nos recuerda que incluso los misterios más antiguos siguen teniendo algo que decir sobre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido y lo inexplicable. Si te gustan los misterios, las historias oscuras y lo que no tiene explicación, no olvides suscribirte a La Sombra del Misterio. Activa la campanita para no perderte ningún video y acompáñanos a descubrir los secretos que el mundo aún oculta. Nos vemos en la próxima sombra.